Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, contrario a la ética periodística, a los principios deontológicos de esta profesión, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene un código de ética que pues viola estos principios, máximos principios de ética. Desde su fundación en 2015, cuando el presidente fundador era el ahora líder moral del PRI, del PAN y del PRD, Claudio X González Guajardo, estableció entre sus principios pues una total simulación de ética periodística que por supuesto no tiene. Esto lo digo porque en su artículo 5 determinaba que todo aquel integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad podía obtener dinero a título personal, recursos económicos y regalos de terceros por su labor dentro de esta asociación civil. Eso, presidente, en el periodismo, en el argot periodístico, se conoce como chayo, chayote, embute y también como sobornos. De hecho, todos los códigos de ética periodística, no solo en México, sino a nivel mundial, prohíben a los periodistas recibir desde cualquier tipo de regalo, por muy simbólico que sea, hasta, por supuesto, grandes sumas de dinero. Sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde 2015 estableció que sí, todos sus integrantes, incluyendo sus directivos, primero pues encabezados por Claudio X, ahora por María Amparo Casar, y también incluidos sus reporteros, sus periodistas de investigación, entre comillas, podían recibir estas prebendas. Aquí el tema, presidente, es que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues es una organización que enarbola o que encabeza esta guerra sucia contra su gobierno. Se sabe que es el brazo jurídico y mediático de los grupos opositores encabezados por Claudio X, pero no solo por él. Hay empresarios e incluso el gobierno de Estados Unidos detrás de esta organización. Y está, por otra parte, el hecho de que los medios de comunicación corporativos reciben estas investigaciones, supuestas investigaciones periodísticas, maquinadas a través del uso de mentiras y también sin confrontar, contrastar ni investigar absolutamente nada, las reproducen en una clara simulación. Después de que Contralínea dio a conocer que en su código de ética Mexicanos contra la Corrupción permitía el chayo a sus reporteros, esta organización, esto lo dimos a conocer en mayo, esta organización el 1 de junio cambia su código de ética y ahora le prohíbe a todos sus integrantes lo que en un principio y todo este tiempo ha permitido. Incluso tenían un cuaderno, una hoja, un registro donde les pedían a sus integrantes que recibían estos regalos o chayotes, registrar todo aquello que no fuera de carácter simbólico. Porque es importante saber también este concepto del carácter simbólico, porque a diferencia de los reporteros, incluidos los que asistimos a esta conferencia, que no tienen salarios multimillonarios, que de hecho la mayoría ganará entre 10,000 pesos, a los que mejor les va, quizá ganen 30,000, 40,000 pesos al mes. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad llega a pagar hasta 3 millones de pesos por cada investigación periodística o historia cocinada, fabricada, maquinada con todas estas características, hasta 3 millones por cada investigación, contrario a lo que vive el gremio en general. Entonces, ¿qué sería simbólico para ellos? Porque no tienen por qué registrar lo que no es simbólico en esa libreta. Todo esto queda, pues además en la secrecía de esta propia organización, porque incluso establecía en su código de ética, que fue recién modificado en una clara simulación, que esto sería oculto, que sería secreto incluso para ellos mismos. Entonces, presidente, preguntarle cuál es su opinión acerca de esta simulación, no solo de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, sino también de los medios que sin verificar, sin confrontar ni contrastar estas informaciones que maquina Mexicanos contra la Corrupción, simplemente las reproducen.
Bueno, pues estamos asistiendo a un fenómeno nuevo porque ya no son determinantes o no influyen en la vida política, aunque parezca paradójico, contradictorio, los partidos políticos. Me refiero a los partidos políticos de oposición. Yo creo que ya dejaron de existir y hay un agrupamiento que los absorbió, que yo he llamado Supremo Poder Conservador. Por eso voy a hablar de este tema y no me pueden los del INE sancionar, porque no estoy hablando de partidos políticos legal, legítimamente constituidos. Estoy hablando de un poder informal, que es el que está actuando en la oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido. Ayer o antier lo dije, y es interesante que se conozca. Por eso se están deshaciendo los partidos de oposición. Es el caso del PRI. Están renunciando no solo militantes, dirigentes, porque se están dando cuenta de que ya fueron absorbidos, se los tragó este agrupamiento, este Supremo Poder Conservador, cuyo gerente es Claudio X González, hijo. Que no ha constituido ningún partido, pero en realidad son los opositores a la transformación. Lo dije en el Zócalo, a ver si no está esa parte del discurso. El mensaje, porque eso nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo. Por eso están utilizando mucho dinero y subvencionan a medios de información, a periodistas, no a todos, desde luego, siempre hay honrosas excepciones, pero sí a la mayoría. Es el dinero, el autoritarismo y la manipulación en los medios, lo que caracteriza a este grupo. Como no todos pudieron estar en el Zócalo el sábado o escuchar lo que dije,
Y como mi trabajo es estar haciendo conciencia, pues les ofrezco disculpa, ¿no? Porque les voy a quitar un poco de tiempo. Pero esto nos ayuda a seguir haciendo conciencia y que la gente siga pues recibiendo información para que no se dejen manipular. Sí, hoy también. Sí. No, es que ya eso ya es, ya se los dije que nada más íbamos a esperar el momento. Entonces, ya hoy les voy a decir. Pero porque es parte de lo mismo. O sea, no es un candidato de un partido. En realidad es un representante de la oligarquía, de ese grupo conservador, que son los que han estado imponiéndose durante décadas y que quieren continuar haciéndolo, quieren regresar por sus fueros. ¿Por qué no primero escuchamos lo que dije y luego les doy a conocer quién es? Desde luego es un dedazo, ya es un dedazo que llevaron a cabo a través de Claudio X González. Él es el que decidió, previo consenso de los oligarcas y también de acuerdo con intelectuales acomodaticios, ¿no? Intelectuales del régimen y medios de información o de manipulación. A ver si aparece esa parte. ¿Qué decirles? Amigas y amigos, compañeras y compañeros, como es natural, el proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora, obcecada en regresar por sus fueros. Sus líderes, sus jefes, no conciben ni aceptan que ahora se gobierna para todas y todos, y no solo en beneficio de una minoría. Siguen hablando en su demagogia, en su retórica, en nombre de la democracia, pero actúan en realidad como una oligarquía. Defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios de manera descarada y hasta ridícula. Nos hacen recordar la época de Antonio López de Santana, Su Alteza Serenísima. Ahora se han constituido en una especie de supremo poder conservador. El gerente de ese grupo peculiar es Claudio X González, hijo. A él lo apoyan los traficantes de influencia y políticos corruptos del más alto nivel
del antiguo régimen. Y a él le obedecen los encargados de los partidos, muchos abogados marrulleros del Poder Judicial, intelectuales acomodaticios y periodistas alquilados o vendidos. Aunque a todos ellos los une el clasismo y el racismo, como paradoja, eso mismo los obnubila, les impide aceptar y ver que poco a poco, entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, poco a poco fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social. En vez de entender esta nueva realidad, en vez de aceptar que el pueblo de México se ha empoderado y no quiere seguir siendo vasallo de nadie, los reaccionarios de nuestro tiempo cada vez enseñan más el cobre, ofenden la inteligencia de la gente, insultan, actúan con prepotencia y creen que con campañas de mentiras y calumnias van a reconquistar el gobierno. Tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpa por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar, a no discriminar a nadie, a no humillar, a no engañar ni a robar a los demás. No es sentencia, ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza. Pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México, poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y a amar a sus semejantes. No llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero, que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad. Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos. Antes podían imponerse con trampas o con el uso de la fuerza y del dinero, pero eso ya no funciona. Tampoco le sirve apostar a la propaganda tendenciosa y vulgar. Pueden los medios de manipulación, que no de información, estar mintiendo minuto a minuto, pero sus efectos no hacen mella en quienes han decidido ser dueños de su propio destino y están muy conscientes y politizados. Así es ahora el pueblo de México. Termina. Pero también nosotros no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios y nunca olvidar dos frases pronunciadas por Benito Juárez y por Ricardo Flores Magón, que son la esencia misma de nuestro quehacer político. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y solo el pueblo
puede salvar al pueblo. La primera de estas citas implica considerar que si se pretende cambiar una realidad autoritaria, injusta y de corrupción, no hay que ser ingenuos. No se va a contar nunca con el respaldo de las élites. Y por eso es necesario, por convicción y protección política, apoyar a los de abajo, aliarse siempre y sostenerse, respaldarse con el pueblo. El no haberse hecho esta reflexión llevó al fracaso a Francisco I. Madero, un hombre bueno, el apóstol de la democracia, víctima de la traición de sus propios hermanos de clase y de una pandilla de rufianes. Por eso, lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? El pueblo. ¿Por quién estamos aquí? Por el pueblo. ¿A quién hay que servirle primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? No se oye. Muchas veces. Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Oh, sí. Ahí está. Y presidente.